Bien, entonces, continuando, dice, por otro lado, cada artista, ¿ya? Va a tener su propio archivo donde van a estar los resultados para sus propias canciones. Em, entonces, por cada línea en este título una canción, un espacio en blanco y su respectiva cantidad de visitas, pero donde hay un punto cada 3 dígitos, de derecha a izquierda, para facilitar la lectura. Entonces, notar además que el nombre del archivo de texto de un artista es su nombre en minúsculas, sin considerar espacios en blanco, más la extensión .txt. A continuación se muestran ejemplos de los archivos. Notar que no hay orden establecido para los datos, es decir, no están ordenados alfabéticamente ni nada por el estilo. Entonces, como ya les dije, aquí en artistas.txt podemos ver que el tercer artista es Calvin Harris, y Calvin Harris tiene su propio archivo de texto en donde están todas sus canciones. Entonces, el nombre de ese archivo para Calvin Harris es Calvin Harris, todo escrito en minúscula y sin espacios en blanco, .txt. Vemos que aquí hay canciones de Calvin Harris como How Big Is Your Love, ¿cierto? Y que tiene 89 millones punto 000.331 visualizaciones de su video. Entonces, eso es lo que se refiere que cada 3 dígitos están separados por un punto para facilitar la lectura. Así sabemos que estos son 89.331. Luego tenemos esta canción que tiene 22.298.098 visualizaciones. Y así, pueden haber muchas canciones, también podría haber una sola, quién sabe. Dice, la revista lo contrata a usted para que elabore la función Ranking ArchArt, donde ArchArt es un string que corresponde al nombre del archivo donde están todos los artistas, como el ejemplo de artistas.txt que vemos acá. La función debe escribir los archivos de los 2 rankings solicitados, donde por cada línea estará la posición en orden ascendente, el nombre de la canción o artista y el número de visitas, separados por espacios en blanco. Suponiendo entonces que Pilot Piff es la artista con más visitas y la canción How Big Is Your Love, que no necesariamente corresponde a Pilot Piff, es la que tiene más visitas, al ejecutar el programa se deberían escribir los siguientes archivos y retornar la tupla How Big Is Your Love, porque fue la canción que por sí sola acumuló mayor cantidad de visualizaciones, y Pilot Piff, que fue la artista que al sumar todas las canciones de Pilot Piff nos dio el número más grande. Entonces, la función retorna una tupla con la canción principal y con el artista del año. Y además, internamente debe escribir estos 2 archivos. El ranking de canciones.txt, donde va a estar uno, How Is Your Love, que fue la canción que ganó, ¿cierto? Con esa cantidad de visitas, donde ya no están los puntos intermedios. La segunda canción, bla, 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 con esa cantidad de visitas hasta la última canción. Y también tenemos que escribir este otro archivo, que es el rank de artistas, en donde la primera artista fue Pilot Piff, que sumando todas las canciones de Pilot Piff nos dio esa cantidad de visualizaciones. Segundo salió Calvin Harris, que sumando todas sus canciones nos dio esa cantidad. Y hasta el último, que fue Justin Bieber, que nos dio esa cantidad. Notar que al escribir los números de estos archivos no se ponen puntos como separador. El presidente de Billboard le indica además que no se preocupe por eventuales empates, simplemente debe ordenar según mayor cantidad de visitas y considerar hasta el décimo, sabiendo que siempre habrán muchos más, ¿ya? Van a haber muchas más canciones, van a haber muchos más artistas que 10, etc. Recuerden que pueden haber miles de artistas y canciones. Entonces, ahora yo, para que ustedes puedan resolver este problema, en el chat, voy a ir al chat, aquí. Entonces, yo les voy a entregar la lista de artistas que hoy día me metí en la mañana a Billboard y me fui buscando distintos artistas que estaban en los top actuales. Muchos de ellos yo no los conozco, así que tampoco espero que ustedes los conozcan. Para nosotros son simplemente datos. Entonces, supongamos que esos van a ser los artistas con los que ustedes tienen que trabajar. Les recomiendo entonces que ustedes hagan copy-paste de lo que acabo de dejar en el chat y lo guarden en un archivo que se llame artistas.txt, ¿de acuerdo? Y además, se supone que por cada uno de estos artistas deberían ustedes tener un archivo con la cantidad de canciones que ellos tengan, etcétera,
y que tenga la cantidad de visualizaciones. Para ello, entonces, también en el chat, ahora lo que voy a hacer es copiarles un código que les va a generar esos archivos. Aquí va el código, ahí está. Entonces, este código tienen que ustedes ejecutarlo en la misma carpeta donde va a estar el archivo artistas.txt, y este código por cada uno de esos artistas les va a generar 10 canciones, donde las canciones se van a ser del tipo nombre del artista A, la segunda canción va a ser nombre del artista B, nombre del artista C, etcétera, hasta la K, y va a generar un número entero de visualizaciones entre 10.000 y, si mal no recuerdo, 10 millones creo que le puse o algo por ahí. Así que ustedes, teniendo en cuenta que el archivo de artistas.txt está en un directorio, este código lo ejecutan en el mismo directorio y les va a generar todos esos archivos automáticamente para que ustedes puedan resolver el problema. ¿De acuerdo? ¿Se entendió lo que hay que hacer? ¿Alguien tiene alguna duda de enunciado o de cómo generar los archivos? ¿Estamos bien? Bien, entonces ahora yo voy a poner en pausa la grabación. Entonces, vamos a ir resolviendo esto de a poquito, sobre todo pensando en la gente que está un poco más perdida, para que luego puedan ir avanzando gradualmente en la resolución del problema. El punto aquí es no quedarse pegado, no quedarse abrumado, digamos, con el problema en su completitud. Lo importante es ir avanzando, ¿cómo se llama? Resolviendo pequeñas partes del problema. Luego nos vamos a ir dando cuenta que el resto no es tan difícil cuando, em, ¿cómo se llama? Cuando ya tenemos cosas que ya tenemos listas, o sea, si ya avanzamos un montón, nos vamos a dar cuenta que un poquito más no es tanto. Entonces, pensemos en esto, tengo que generar esta función, ¿ya? Y como les dije, el primer punto para resolver este problema, no comiencen a pensar, hoy, pero ¿cómo voy a ordenar esto? Y cómo voy a obtener los nombres, y luego cómo voy ¿cómo se llama? A buscar el máximo y al final tengo que entregar una tupla. Eso es demasiado abrumador. Eh, entonces, lo primero que ustedes tienen que hacer es pensar en cuáles son los primeros pasos que tienen que dar. Los primeros pasos son poder abrir este archivo e ir leyendo las líneas que están dentro de este archivo. Eso lo sabemos hacer, es súper fácil. Yo voy a poner entonces aquí input, va a ser igual a open, ¿cierto? De ArchArt. Y vamos a iterar sobre este archivo. For L in input. Y vamos a imprimir lo que está en el archivo. Print L. Y nada más. Vamos ahora entonces a llamar a la función rankings y le vamos a pasar como parámetro artistas, que es el nombre de, ¿cómo se llama? El nombre del archivo desde donde tenemos que leer esto que está aquí. ¿De acuerdo? Aquí, uno de los primeros problemas que puede ocurrir es que hay gente que le encanta que en vez de escribir eso ahí, aquí llega y pone aquí el nombre. Input es igual a open de artistas.txt. Y se olvida que esto que está acá en realidad lo está recibiendo como parámetro aquí. Entonces algunos van a decir, profe, ¿para qué nos complican la vida? ¿Por qué no ponemos aquí artistas.txt nomás? Y la verdad es que la gracia de hacer esto es que la función ya no depende del nombre del archivo. Si ahora yo estoy el próximo año trabajando y quiero abrir el archivo que se llame artistas.2021.txt, no tengo que cambiar nada dentro de la función. Simplemente voy a llegar y la voy a llamar. Entonces, por eso es bueno que si cambia el nombre del archivo, la función no tenga que hacer nada por sí sola. La función ya está preparada para que yo le pase el nombre que yo quiera
y ya va a funcionar igual. Entonces, simplemente ejecutemos esto, vayamos paso a paso para la gente que se siente, digamos, que es un problema muy complejo y todo. Python 3, tmp 2.py, ¿cierto? Y ahí tengo los nombres de los artistas, ¿cierto? Y si nos damos cuenta, se salta una línea. ¿Por qué? Porque están los \n. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es recordar que yo cada vez que voy a trabajar con líneas que están en un archivo, tengo que limpiar estas líneas. Limpiar las líneas significa de que voy a quitarle los \n y voy a quitarle los espacios en blanco que estén antes de comenzar el string y los que estén después de comenzar el string. Entonces, eso se hace con la función y voy a empezar aquí a generar una variable. Voy a llamar esto a nombre. Va a ser igual a l.strip. Esto es mecánico, esto lo conocemos, es la forma en que siempre hacemos estas cosas. Y vamos a imprimir ahora el nombre. Guardo, ejecuto, y ahora ya no tenemos por lo menos los espacios, o sea, saltarse líneas todo el rato. ¿De acuerdo? Entonces ahora ya tenemos los nombres de los artistas por lo menos, pero todavía no los tenemos en el formato que nos están pidiendo. ¿Cierto? Entonces ahora tenemos que trabajar para eso. Fíjense que hasta ahora no estamos guardando los nombres en una lista de tuplas, no estamos haciendo nada, estamos simplemente leyendo del archivo. Nuestro primer objetivo es simplemente ser capaces de generar esto que está aquí, por ejemplo, el nombre del artista, todo con minúscula .txt, e imprimirlo. Ni siquiera guardarlo en un diccionario, en una lista, no. Preocupémonos simplemente de eso primero. Entonces, aquí ya tengo el nombre del artista, lo voy a dejar así, y voy a generar una nueva variable que va a corresponder al archivo del nombre del artista. Entonces voy a llamarlo arch, o nom.arch, para evitar confusiones, ¿cierto? Y del nombre, ¿cierto? Que por ejemplo es Paylor Piff. Lo primero que yo me gustaría hacer es que todo quede junto, que todo quede pegado, no tener espacios en blanco. ¿Cómo puedo hacer eso? ¿Ya? Yo podría hacer un split. Si hago un split, entonces voy a generar una lista de strings. ¿De acuerdo? Una lista de strings que va a tener, el primer string sería Paylor y el segundo string sería Pift. Y los espacios en blanco murieron. Ok, entonces lo que yo busco es generar un solo string, no una lista de strings, que tenga todo pegado. Y efectivamente Daniela propone utilizar un replace. El replace significa reemplazar. ¿Qué es lo que quiero reemplazar? Quiero reemplazar los espacios en blanco por un string vacío. ¿Sí? Entonces fíjense que nombre, si nos devolvemos a la ejecución anterior, por ejemplo, veamos el segundo aquí. Jack, espacio en blanco, Harlow. A este string yo quiero aplicarle un replace de reemplazar los espacios en blanco por un string vacío. ¿Cómo hago eso? Entonces digo nombre, en la variable nombre, que sería todo este string, Jack, espacio, Harlow, voy a hacer un replace, y a replace yo le tengo que pasar dos cosas. Lo que quiero que se reemplace y por qué quiero que se reemplace. Entonces yo quiero decir que el espacio en blanco lo quiero reemplazar por un sin espacio o el string vacío. Entonces aquí en vez de imprimir nombre, imprimamos nom.arch. Veamos qué obtenemos ahora. Fíjense que así estaba anteriormente. ¿Ya? Vuelvo a ejecutar y ahora está todo pegado. ¿Sí? Jack, Harlow, todo pegado. ¿Sí? Así que ya dimos otro paso. ¿Se dan cuenta? La idea de esto es ir avanzando de a poquito. Ahora ya tenemos todo pegado y tenemos que pasar a minúsculas. ¿Qué función conozco yo para pasar a minúsculas? Lower, correcto. Entonces, a esto que estaba aquí, ¿ya?
Martín, ya te respondo al tiro. A esto que estaba acá, ya, que ya sabemos que está todo pegado, yo le quiero hacer, a eso le quiero hacer un lower. Lower no recibe parámetros porque lo único que va a hacer es que a este string, al que resulte de aplicarle el replace a nombre, lo va a pasar todo a minúscula. Veamos qué pasa ahora. Ejecuto y qué maravilla, ya los tengo todos en minúscula. ¿Sí? Y finalmente, a ese string yo le tengo que agregar un punto .txt. Así que voy para acá, llego más punto .txt, guardo, ejecuto y para cada uno de los strings que estaban en el archivo de artistas he generado el nombre del archivo desde el cual se deben leer sus canciones. ¿Sí? ¿Todos entendieron cómo llegamos aquí? ¿Hay alguien que tenga alguna duda de por qué utilizamos algo, qué significa algo? ¿No recordaban alguna función quizás? Bien, ¿qué se reemplazó? Con esta función que se llama replace, yo le dije, reemplaza, aquí hay un espacio en blanco, ojo, si se dan cuenta ahí hay un espacio en blanco, le dije, reemplaza el espacio en blanco por nada. Así que por eso los pegó, porque cada vez que se, cada vez que se encontró con un espacio en blanco lo reemplazó por nada, y por eso los pegó. Ok. Martín, entre medio hizo la pregunta de si no serviría el strip para quitar los espacios en blanco. El split, perdón, imagino. Eh, no, dijo el strip, sí. Mira, lo que hace el strip, voy a ir al archivo de artistas.txt. Aquí estamos. Lo que hace la función strip es que los espacios en blanco que estén antes de comenzar, es decir, todos estos espacios en blanco, más los espacios en blanco que estén después del último carácter, más un backslash n, que aquí nosotros no lo vemos, pero está, son esos espacios en blanco los que va a matar el strip. Aquí también para Jack Harlow va a matar estos espacios en blanco y va a matar los espacios en blanco que yo pueda dejar acá. Pero los que estén entre medio, no. ¿De acuerdo? Si aquí yo pongo más espacio en blanco, es el string que va a quedar después de haber ejecutado strip, va a ser todo eso. Con todos esos espacios en blanco que están ahí. De hecho, podemos verlo. Voy a hacer nombre.strip, ¿cierto? Miren, aquí voy a imprimir. Print nombre. Guardo, ejecuto. Ahora, fíjense que ahí está baby y baby.txt. Y aquí está, eliminé todos los espacios en blanco que estaban antes de la J mayúscula, de Jack. Y todos los espacios en blanco que estaban después de la W de Harlow. Pero los espacios en blanco que estaban entre medio del texto, esos permanecen. Y luego, cuando hice el replace de espacio en blanco por nada, esto igual eliminó todos esos espacios en blanco que estaban ahí por nada. Así que también me funciona. Pero el strip por sí solo no va a eliminar los espacios en blanco intermedios entre el texto. Bien. Ok. Ahora que ya tenemos esto, voy a volver a ponerle pausa al video y voy a dejar que ustedes continúen. Ahora tienen que ir a leer el archivo de cada uno de los artistas y empezar ahora a ver qué hacen con esta información. Ok, voy a volver a explicar entonces esto que se me había olvidado reanudar la grabación. Aquí cuando estábamos hasta acá, habíamos logrado crear el nombre del archivo de un artista en donde tenemos que ir a ver sus canciones.
Y aquí, para modularizar y para que no me quede una función gigantesca y súper difícil de trabajar, generé una nueva función que la llamé procesa y que le paso el nombre del archivo que acabo de generar. La idea de esta función procesa, entonces, es que va a abrir el archivo que va a ser, por ejemplo, calvinharris.txt y quiero contar la cantidad de visualizaciones sumando todas las canciones de este artista. Para ello, entonces, recorro el archivo que acabo de abrir, voy a leer la línea, la voy a limpiar con el strip y le voy a hacer split. Cuando no le paso nada es por espacio en blanco. Por lo tanto, datos es una lista de strings en donde la última componente es la cantidad de visualizaciones de dicha canción. Luego, para trabajar, yo quiero simplemente añadir a views la cantidad de visualizaciones que tuvo esta canción. Así que le voy a sumar el traspasar a enteros el último de los datos, que yo sé que corresponde a la cantidad de visualizaciones de esa canción, y a ella le voy a reemplazar los puntos que tenga por nada. ¿Ya? Y aquí algo que se me había olvidado anotar es que obviamente si abrí el archivo, debo cerrarlo a punto .close. Fíjense que aquí abrí el archivo que llamé a, y aquí antes de salir tengo que hacer un punto .close. Finalmente retorno views, que va a ser un entero que corresponde a la cantidad de visualizaciones de las canciones de un artista. Entonces, si volvemos a nuestra función principal, aquí yo ya tenía guardado el nombre del artista, por ejemplo, Calvin Harris, que está con mayúsculas, con los espacios en blanco, entre medio, etc. Y views corresponde a lo que acabo de explicar, que es la sumatoria de las visualizaciones de los videos de Calvin Harris. Entonces la pregunta es ahora, ¿qué puedo hacer con esta información? Supongamos que me gustaría encontrar primero que nada cuál fue el artista del año, que se supone que es el artista que sumando todas sus canciones tiene mayor cantidad de visualizaciones. ¿Qué podría hacer con esta información? Quizás algo que sería útil sería ir guardando en una lista, ¿cierto? Una lista de tuplas, muy bien, Daniela, justamente es eso. Una lista de tuplas en donde la primera componente, ¿qué me gustaría que fuese? ¿O qué me conviene que sea la primera componente de la tupla? Las visitas, ok, correcto. ¿Y la segunda componente de las tuplas? El artista, perfecto. Entonces aquí yo voy a generar una lista que la voy a llamar list art, que es una lista vacía. Y aquí en list art le voy a agregar una tupla que, como dijimos, va a tener la cantidad de visualizaciones de dicho artista y el nombre del artista. Ahora, al final de salir de este for, yo debería hacer listar.sort, ¿cierto? Y si quiero retornar el artista que tuvo mayor cantidad de visualizaciones, ¿cómo lo obtengo? Return, ¿cierto? De listar, ¿dónde? ¿En qué posición? Si ordené mi lista, ¿dónde está el artista del año? Correcto, en la última posición que se obtiene con -1. Pero si pongo lista art en -1, me da la tupla, ¿cierto? Con la cantidad de visualizaciones y el nombre del artista. Así que tendría que poner en -1 y de ello en la posición 1.
Pero antes de hacer esto, imprimamos toda la lista para ver cómo estamos. Voy acá, vuelvo a ejecutar y fíjense, ya tenemos una lista en donde este tiene 36.514.445 y el último tiene 64 millones, ¿sí? Así que está ordenada. Y aquí están todos los artistas que estaban en la lista y aquí estoy sumando todas las visualizaciones que tuvo, por ejemplo, Solid Rocky, considerando todas sus canciones. Y por lo tanto el último es The Weeknd, que es el que tiene más visualizaciones, así que si yo quisiera retornar solamente el nombre, me bastaría con poner esto acá. Y fíjense que aquí ejecuto esto y me respondió The Weeknd, que va a ser el artista que ganó. ¿Se dan cuenta? Entonces, todavía no escribimos los archivos, todavía no obtenemos, digamos, la parte de las canciones, pero aquí, con esto que acabamos de hacer, ya casi tenemos la parte para resolver el problema de los top 10 de los artistas. ¿Se dan cuenta? Y aquí nuevamente hay algo que se me olvidó hacer, que sería cerrar el input, input.close, para no tener problemas. Entonces supongamos que ahora quiero escribir al tiro el nombre de los artistas. Si nos damos cuenta, tanto para el ranking de las canciones como el ranking de los artistas, siguen la misma lógica. Yo le podría pasar una lista que tenga las canciones, o bien una lista que tengan los artistas con las respectivas cantidades de visualizaciones, y lo que tiene que hacer una función es exactamente lo mismo. Así que yo podría decir que voy a definir una función escribir, donde yo le voy a pasar un nombre de archivo y una lista que va a contener a los 10 mejores, ya sea las 10 mejores canciones o los 10 mejores artistas. Entonces aquí simplemente tengo que decir que A va a ser igual al open de archivo, ¿cierto? Y con una W, porque ahora voy a querer escribir sobre este archivo. Y ahora debo iterar sobre la lista. Y la lista es una lista de tuplas, ¿cierto? Que va a tener, ¿cómo se llama? Como primera componente la cantidad de visualizaciones y como segunda componente el nombre, ya sea del artista o de las canciones. Y hay otra cosa que me falta, que es que al comienzo tengo que ponerle 1, 2, 3, 4, 5 hasta el 10 para ver cuál es el top 10, ¿cierto? Así que voy a generar una variable posición que la voy a inicializar en 1. Entonces ahora yo podría decir for x, y in lista. ¿De acuerdo? Y lo que tengo que hacer simplemente es hacer a.write, ¿sí? Y lo que debo escribir, ¿qué cosa es? ¿Qué cosa le debo pasar aquí a write? Yo quiero que me escriba, por ejemplo, 1 Paylor Pift con la cantidad de visualizaciones que tuvo Paylor Pift, si es que ella fue la que ganó. Entonces, ¿qué le pongo aquí a write? Se supone que lista ya está ordenada, es una lista de tuplas, ¿cierto? Que contiene a los 10 mejores y cada tupla en la primera posición tiene la cantidad de visualizaciones y en la segunda posición tiene el nombre de la canción o del artista respectivamente. Así que aquí hago a.write de qué.
Ok, posición más un espacio en blanco más el nombre. Y el nombre en realidad estaría en el Y, ¿cierto? Porque aquí estoy diciendo for x, y in lista. Lista es una lista de tuplas, donde dijimos que la primera cosa era la cantidad de visualizaciones, la segunda cosa era el nombre del artista o el nombre de la canción. Así que sería más Y, o para ser más ordenado, pongámosle lo que representan. Esto es cant de cantidad y esto es nom de nombre. Así que voy a escribir nombre, nom, más un espacio en blanco, más la cantidad, más un backslash n, ¿cierto? Cierro paréntesis, hago a punto close, la función no necesita retornar nada y se me ha olvidado aquí que en posición debo incrementar en 1 porque si no va a decir que todos son número 1. Pos más igual 1. ¿Ya? Esta función está casi bien, tiene un pequeño detalle y que es importante que lo recordemos. A la función write, ¿ya? Yo debo pasarle siempre un y solo un string, ¿ya? Pos, ¿de qué tipo es? ¿Es un string? Claro, entonces tengo que hacer string de pos porque pos no es un string. ¿Y qué más? Nom, ¿es un string? Sí, porque es el nombre de la canción o el nombre del artista. ¿Y cant es un string? No, es un número. Así que también debo hacer string de cant. Guardo y aquí, entonces, ya hice lista.sort, hice el input.close, que es el nombre de donde estaban todos los artistas, y ahora puedo llamar a la función escribir. La pregunta es, ¿qué le paso a escribir? Tengo que pasarle el nombre del archivo, que según el enunciado debería ser el rank, aquí está, rank artistas.txt. Así que sería rank-artistas.txt. Y además le tengo que pasar los 10 últimos de esta lista, pero además ordenados de al revés, ¿cierto? Entonces, ¿cómo puedo hacer eso? Ya están ordenados, pero necesito los últimos 10 y además tengo que darlos vuelta. Entonces aquí yo podría decir, por ejemplo, top art va a ser igual a la lista de art de los artistas, pero aquí me quiero quedar solamente con los últimos 10. ¿Cómo me quedo con los últimos 10? Puedo utilizar rango, ¿cierto? Rango desde menos 10 hasta el final. ¿Sí? Y top art le tengo que hacer un reverse. Y llego aquí y le paso top art. Yo aquí antes ya había generado esos archivos, los voy a borrar para que veamos que ahora al ejecutar se van a generar estos archivos. Voy a guardar aquí, esperemos que no tenga ningún error. Me devuelvo aquí para ejecutar. No me tiro ningún error, me sigue diciendo que The Weeknd es el mejor artista, el artista de los que está ahí. Y fíjense que se generó ahora el archivo rank artistas. Lo abro y ¡chanán! Ahí está. Fíjense que también habíamos nosotros dejado el nombre con todo su espacio en blanco, así que eso se respeta, tal y como estaba en el nombre de archivos. Pero aquí está el top 10 de los artistas, en donde si nos fijamos, este es el artista con mayor cantidad, le voy a poner puntos para que sea más fácil de ver. Y este
Claro, tiene mucho menos. Este tiene 64 millones y este tiene 45 millones. Así que está efectivamente ordenado tal y como nosotros nos pedían. Y se dan cuenta sin meternos en tanto detalle, por ejemplo, con las partes de las canciones, que no hemos hecho nada todavía al respecto, o pareciera que no hemos hecho nada, pero estamos igual avanzados, ya resolvimos por lo menos la mitad del problema, ¿ya? Así que si esto valiese 100 puntos, ya por lo menos tendríamos 50. Y no fue tanto lo que hicimos. O sea, aquí trabajamos encontrando el nombre del archivo, luego iteramos sobre los archivos y simplemente fuimos sumando la cantidad de visualizaciones que teníamos, luego la información la agregamos a una lista, la ordenamos, creamos otra función para escribir el archivo y se acabó. Entonces, esta forma de ir modularizando a ustedes les permite rápidamente ir viendo si van avanzando bien. Y la idea es que si este problema, entre comillas, tiene como dos partes, porque nos piden crear por una parte este ranking y por otra parte este otro ranking. Si ustedes ya se enfocan en uno solo, ya por lo menos ya se dejan de preocupar cómo lo van a hacer para este que está aquí. Pero si logran resolver ese problema, ya por lo menos tienen la mitad del puntaje. Y eso es importante que vayan avanzando así de a poquito y asegurándose, ya, hasta aquí ya estoy bien. Ahora veo cómo sigo enfrentando el resto del problema. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Se entendió todo o no? Adelante, Daniela. Dime. ¿Se escucha? ¿Sí? Es que cuando se escribe el archivo, uno siempre pone el \n. Cuando uno llega al final, Mm, igual va a haber un salto de línea. ¿Eso está correcto. bien? Sí, ¿Da lo está mismo? bien. Sí, no hay Ah, ya, problema con eso. ya, eso. Sí, porque fíjate que cuando tú luego leas el archivo que uno mismo escribió, cuando uno haga el strip, igual se lo va a hacer a la última línea. Y este strip que está aquí, por ejemplo, igual le va a quitar el \n a la última línea que se leyó. Así que no hay ningún problema con eso. ¿Más preguntas hasta acá? Ok. Ahora tenemos que comenzar a enfrentar el otro problema. Y la pregunta es, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que se nos está pidiendo? Se nos está pidiendo que encontremos el top 10 de las 10 mejores canciones, ¿cierto? Considerando a todos estos artistas. Ahora, por ejemplo, puede ser que justo este año, por decirles algo, eh, ¿quién estaba ganando aquí? Estaba ganando The Weeknd, creo. Supongamos que The Weeknd lanzó este año un super disco y 3 de sus canciones están en el top 10. Eso puede ocurrir perfectamente. Entonces, no significa que yo por cada artista me tenga que ir quedando solamente con su mejor canción y para ello agregarlos al top 10. No. Podría ser que las eh, 3 canciones de un mismo artista estén en el top 10 en diferentes posiciones. Puede haber artistas que no tengan canciones en el top 10 y pueden haber artistas que también tengan una sola canción en el top 10. Entonces, la pregunta es, ¿en qué parte me conviene a mí comenzar a trabajar para lograr este objetivo? Si nos damos cuenta, aquí yo ya estoy leyendo con este no march, ¿cierto? Me estoy metiendo las canciones de un artista en particular. Y aquí, cuando estoy viendo la función procesa, acá yo ya tengo los datos de la canción. Lo que pasa es que no he logrado obtener el nombre de la canción. Porque con esta línea de views, lo único que hice fue preocuparme de obtener la cantidad de visualizaciones de esta canción, pero el nombre no lo tengo. No sé cómo se llama. O sea, tengo la información para reconstruirlo, pero no tengo en realidad cómo se llama. Si, por ejemplo, aquí yo dijera nombre va a ser igual a datos, ¿cierto? Desde el inicio hasta el penúltimo. Entonces ahora nombre, y imprimo nombre,
Veamos qué obtengo. Voy a volver a ejecutar y ahí está. Esto me imprimió, por ejemplo, que la primera canción fue de The Baby, A, y toda la canción se llama The Baby espacio A, ¿ya? Y luego venía la cantidad de visualizaciones que tuvo esta canción. Pero como yo le puse que el nombre fuera desde datos, desde el inicio hasta el penúltimo en el fondo, porque esto es el anterior al último, entonces tengo estos datos, pero están en una lista. La pregunta es, ¿qué puedo hacer yo para unirlos y para que me quede un solo string? Yo no quiero una lista de string, quiero un solo string. ¿Qué se les viene a la mente que podríamos utilizar? ¿Conocen alguna función que pudiésemos utilizar para unir? Correcto, Valentina. Muy bien. Join. La función join lo que hace es unir strings que estén en una lista utilizando un separador. Les voy a explicar cómo funciona. Voy a dejar ahí el print del nombre todavía. Y lo que voy a decir es que, fíjense la nomenclatura que voy a usar. Voy a decir nom, que va a ser el nombre ahora que este es el que va a tener el nombre de la canción correspondiente a un solo string y con los espacios en blanco que corresponda. Nom va a ser igual a. Ya les voy a explicar por qué pongo aquí un espacio en blanco. Voy a llamar a la función join y le voy a pasar nombre, que es la lista de strings que ya imprimimos aquí anteriormente. La función join funciona de la siguiente forma. Join va a unir esto que está aquí, que debe ser una lista de strings, ¿ya? Y entre medio de cada par de string que va uniendo, va a agregar esto que está acá, un espacio en blanco. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense lo que voy a hacer. Voy a imprimir nombre, nom. Vuelvo a ejecutar. Subo, y aquí estoy. Fíjense de nuevo qué ocurrió para la primera canción. Esto era nombre y esto es nom. Nombre era la lista de strings y nom es el resultado que corresponde a un solo string que tiene the baby, que es el primer string que está ahí, más un espacio en blanco, porque yo le dije que lo uniera por un espacio en blanco, más el segundo string, que es a. Para que veamos diferencias. ¿Qué pasa aquí si yo pongo un asterisco? Vuelvo a ejecutar. Vuelvo a pararme en el primero y fíjense que unió utilizando un asterisco. Entonces, el join es efectivamente la función contrapuesta de lo que sería un split. El split separa, el join une. Y cuando yo hago un split, yo aquí puedo decirle, haz un split utilizando un espacio en blanco, que lo hace por defecto si yo lo omito. Aquí también le puedo decir, haz un join, pero utilizando un espacio en blanco. O aquí le puedo poner el string que yo quiera. Lo puedo poner bla, bla, bla. Miren, guardo eso, lo ejecuto. Miren lo que va a pasar ahora. Cada vez que se encontró con la unión de un string, le puso ese string que yo le puse. Perdón, me pasé, aquí está. Baby A, ¿cierto? Y puso baby A y todo lo que yo escribí, bla, 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 más esa A que era el segundo string. Así que esto es el unificador, entre comillas. Quiero unificar por un espacio en blanco. ¿Ya? Y ahora tengo el nombre de la canción. Tengo el nombre de la canción y tengo la cantidad de visualizaciones de esta canción. La pregunta es, ¿qué hago con esto? Entonces, se parece mucho el problema al anterior, pero lo que yo voy a necesitar es que esta función reciba una lista de canciones y que esta información que acabo de obtener le agregue a la lista de canciones. Así que voy aquí, en mi función principal, voy a crear una lista can, o can simplemente, y va a ser una lista vacía. Lo puse de las dos formas, si se dan cuenta, ahí esa es una forma de generar una lista vacía, esto también es otra forma de generar una lista vacía. Y esto se lo voy a pasar a mi función procesa. Va a recibir el nombre del archivo y además va a recibir
la lista de canciones. ¿De acuerdo? Así que aquí también debo poner lcan, por ejemplo. Y lo que tengo que hacer ahora es simplemente aquí agregar esta canción cuyo nombre es nom y cuyas visualizaciones son views a lcan. Así que hago lcan punto, oh perdón, ¿qué estoy haciendo? Aquí. lcan.append de la tupla, que primero, obviamente me conviene que sea la cantidad de visualizaciones, al igual que para los artistas, porque yo lo que necesito luego es ordenar. Así que le voy a poner views, coma, el nombre, nom. Y nada más. ¿De acuerdo? Y entonces, cuando yo recorra esto para cada uno de los artistas, fijémonos aquí, voy a escribir mi archivo de artista, ¿cierto? Y aquí voy a llamar a voy a imprimir la lista de canciones listcan antes de retornar. Vuelvo a ejecutar y fíjense, todo esto es la lista de todas las canciones de todos los artistas. Es una sola lista, hasta ahí. ¿Ya? En donde la primera componente de cada una de las tuplas es la cantidad de visualizaciones de dicha canción y lo segundo es el nombre de la canción. Así que al igual que en el caso anterior, lo único que tengo que hacer ahora es a esta lista ordenarla y ¿qué debo hacer? Igual que en el caso anterior, voy a poner topcan de top canciones, va a ser igual a listcan, que es la lista de canciones, los últimos 10, lo voy a invertir, topcan.reverse, y voy a llamar a la misma función escribir que ya creé, pero ahora le voy a decir que esto lo debe escribir en el rank de canciones.txt y no le voy a pasar top art, sino que le voy a pasar topcan. Guardo, no voy a imprimir la lista, no tiene sentido. Ejecuto, he imprimido solamente The Weeknd, ¿cierto? Ahora voy acá, fíjense que se generó el archivo rank canciones. Antes no estaba. Lo veo, hago zoom. Ah, perdón, aquí estoy guardando el nombre del artista. Ah, no está en el nombre de las canciones, ¿ven? The Weeknd K, no es, porque el archivo que generé, ¿cierto? Simplemente agarró el nombre del artista y le agregó una A, B, C hasta la K, para no generar tantos archivos distintos. The Weeknd E, que es otra canción, DJ Khaled K es otra canción, Lil Baby and 42 Dugg K es otra canción. Y si nos damos cuenta también, le voy a agregar puntos a esto para que sea más fácil de leer. Y esta tuvo 64 millones y la última obtuvo 55 millones. Así que efectivamente está ordenada y este es el top 10 de las canciones. Se dan cuenta que a pesar de que nosotros nos costó un montón resolver el problema, o ni siquiera nos costó un montón, pero tuvimos que hacer harto para resolver el problema de encontrar a los top 10 de los artistas. Una vez que teníamos eso, no tuvimos que hacer mucho, mucho más para encontrar el top 10 de las canciones. E incluso reutilizamos funciones. La parte de escribir los archivos fue súper simple porque ya nosotros sabíamos que le íbamos a pasar una lista y se preocupó la misma función de hacer el 1 hasta el 10, de escribir el nombre de la canción y la cantidad. ¿Sí? Y por último, esto está retornando simplemente de Weekend, pero lo que me piden es retornar una tupla con la mejor canción y el mejor artista. Así que lo único que tengo que hacer aquí es súper simple. Tengo que agregar list can en la posición -1, 1, que corresponde al nombre de la canción, coma, list art en -1, 1. Guardo, ejecuto, y ahora me respondió que la canción ganadora fue The Weeknd K. Si vamos al ranking de canciones, aquí está The Weeknd K. Y el mejor artista también fue The Weeknd. Si vamos aquí a los artistas, ahí está The Weeknd, que no tiene otra letra aquí al lado. Así que efectivamente este corresponde al artista, mientras que esta corresponde a la canción.
¿Sí? ¿Cómo estamos? ¿Muy difícil? Si puedo subir la solución. Si quieren, de hecho, les voy a pegar el código. Voy a borrar los espacios en blanco para que esto no tenga problemas. Hasta ahí. En el chat, entonces, ahora ahí tienen toda la solución que programamos en conjunto. Y ustedes la pueden ejecutar y por supuesto que no les va a producir exactamente los mismos resultados, porque recuerden que al comienzo de la clase yo les pasé un código que generaba los nombres de los artistas con una cantidad de visualizaciones al azar. Así que dependiendo de la cantidad de visualizaciones al azar que generó su computador, es que les va a cambiar, digamos, los rankings. ¿Ya? Pero lo que ustedes tienen que hacer es verificar que el primero que apareció es efectivamente el que tiene mayor cantidad de visualizaciones y el último, o sea, que está ordenado en el fondo. ¿Ya? Así que no les va a resultar exactamente los mismos nombres ni los mismos números, pero con que esté ordenado y correspondan a los máximos, estamos bien. Preguntas. Yo tengo una, profe. Sí. Entonces, esa función que nos pasó al principio, la del random, era ¿Mm? la que deja aquí, por ejemplo, en el ranking de los artistas, donde sale The Weeknd, K, ¿Mm? I, K, K. Esas letras mayúsculas son las diferentes canciones. Claro, o sea, lo que va a ser el código que les pasé al comienzo, que de hecho está por acá, aquí está. ¿Sí? Si se dan cuenta del archivo de artistas, lo que hace es generar un nombre de archivo, le hace el lower, lo mismo que hicimos nosotros, ¿Sí? genera un número al azar entre esos rangos y va a generar un nombre que va a corresponder a el nombre del artista más una de las letras A, B, C, D, F hasta la K, que corresponde al nombre de la canción, más el Mm. número que se generó al azar. Entonces, este código, por cada uno de los artistas que ustedes tengan en su archivo artistas.txt, les va a generar el archivo de canciones de dicho artista. Eso es lo que hace. Es que, Por ejemplo, no si sé, que me he vamos, confundido. si voy aquí y veo Post Malone, que es uno de los artistas, este es el archivo de Post Malone y generó este archivo con estos números que son al azar. Y estas son las canciones de Mm, Post Malone. Y supone que todo esto es el nombre de la canción de Post Malone. Lo hice así porque no me sé las canciones de Post Malone y no voy a escribir 50 archivos buscando la ah, sí. discografía de cada uno de los artistas. Es Ah, claro, simplemente sí. para generar automáticamente los archivos. Tenía otra duda, que esa función random ¿Sí? está dentro de la misma carpeta donde están todas estas funciones que acabamos de hacer en clase. Claro, esa es la idea. Ah, ya, entonces está bien. La idea es que ustedes tienen que tener este código que estoy mostrando aquí. Este código ustedes lo tienen que tener en la misma carpeta donde esté el archivo artista.txt y en esta misma carpeta también tienen que tener el código que acabo de pegar ahora en el chat, que es la solución. Entonces ustedes primero ejecutan este código que les va a generar los archivos y luego ejecutan el archivo de solución que es el que estuvimos viendo toda la clase y con eso entonces le debería generar automáticamente los archivos de el rank de canciones y el rank de artistas y además de responder la tupla que en función de los datos al azar que ustedes generaron en su computador van a obtener probablemente otros nombres, ¿ya? Pero ustedes pueden verificar solos que efectivamente se produjo que está ordenado por las mayores cantidades. Ok, al tiro Gracias. Matías, ¿hay más preguntas del código? ¿Alguien tiene problemas con la solución? ¿Hay partes que no lograron entender bien?
¿Estaríamos? Bien, voy a dejar de grabar entonces.